No hay peor ciego que el que no quiera ver y espero que usted no sea uno de esos. Mucha atención. 13 grandes decisiones, propuestas y o reformas de cambio que ha realizado el gobierno de Gustavo Petro hasta ahora. Capítulo 2. Vamos a mencionarlas rápidamente, pero sobre todo a tenerlas muy en cuenta en el consumo que tengamos del tratamiento periodístico que los medios tradicionales le den a los asuntos de la política alternativa. Claro, hay también escenarios cuestionables que hay que analizar. Invitados a ver nuestro video sobre eso. Pero este revolcón político lo necesitábamos desde hace mucho. Vamos pues. Número 1. Está dividiendo las relaciones más asquerosas de la política tradicional colombiana. Las discusiones que se están llevando a cabo a nivel de país con relación a las soluciones reformativas que está proponiendo el gobierno nacional han producido que los gamonales políticos, que otrora se hacían guiños, se extendían la mano, se ayudaban mutuamente, se aliaban y se querían, hoy se estén dividiendo en al menos instancias como el Congreso, dejando entrever que su forma de hacer política no obedece ni siquiera a ideología, sino a intereses y, claro, oportunismo. Sí, hay personajes hipócritas como Poncho Zuleta que pasan de un día a otro de ser uribistas y hacerle apología al paramilitarismo a ser disquepetristas y apoyar el nuevo gobierno. Eso aquí en Colombia es normal. Pero en cambio, ver que el uribismo está agarrado con el clan de los Barreto del Tolima o el de los Blel de Córdoba, o entran en choque con los Merech de Risaralda y hasta con Carlos Andrés Trujillo, el llamado jefe del municipio de Itagüí, Antioquia, lograr esas divisiones de las antiguas relaciones políticas más asquerosas de nuestro país es una forma de comenzar a debilitar los gamonales que siempre se han quedado con las elecciones en los territorios. Esperemos que eso se refleje en los próximos comicios regionales. Con razón el uribismo en sus marchas andaba con ganas de armarse. Número 2. Destapando las ollas de corrupción sin miseria. Fincas de más de 100 hectáreas avaluadas dizque en 64.000 pesos. Lotes y casas rurales avaluados dizque en menos de 100.000 pesos. 4.000 carros embolatados y malos manejos en los bienes de narcotráfico incautados por las autoridades. Esos casos son solo la punta del iceberg de una de las últimas investigaciones que Petro anunció se va a realizar frente a unos bienes incautados a la mafia, a los narcos que nadie sabe dónde están. Porque la institución encargada para eso, la Sociedad de Activos Especiales SAE, tiene su inventario desactualizado. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Desde el mismo momento en que comenzó el empalme entre el gobierno de Petro y de Duque, empezó también a emerger información alrededor de desfinanciación, de trampas, de gastos excesivos en el presupuesto de la nación por parte del gobierno uribista saliente. Y entre todos los casos también déjenme resaltar, porque es que es el más claro de todos sin duda, el de la supuesta reconstrucción de Providencia, con casas que costaron más de 690 millones y denuncias de nativos acusando al gobierno de entregar algunas de las casas reconstruidas a personas que ni siquiera eran nativos de la isla. Esto es solo una pequeña muestra de cómo sin pelos en la lengua es que se empieza a denunciar la corrupción sin temor a salir salpicado por ella. Número 3. El agro como eje central de la economía. Más de 14 billones de pesos es el aumento del que se estima gozará del presupuesto general de la nación para el 2023. Y la inversión de ese dinero aumentará significativamente el rubro con el que contarán áreas fundamentales para el país, como por ejemplo el agro. Un aumento de casi el 100% del presupuesto de la inversión en el agro, que pasó de 2 a 4 billones de pesos. Es el planteamiento que celebran muchos empresarios y el campesinado en general, que realiza el gobierno de Gustavo Petro. La industrialización del campo, la compra de tierras en esa inmensa reforma agraria que se plantea y la reactivación económica de nuestra gente campesina tiene que potencializarse con este dinero. Número 4. Se está escuchando la oposición de una forma que nunca había ocurrido. Gustavo Petro se ha reunido en diferentes ocasiones con Álvaro Uribe para escucharlo como líder de la oposición y tener en cuenta sus ideas. Se comprometió a aumentarle la seguridad a María Fernanda Cabal y su familia, luego de que esta en otra reunión que tuvieron le expresara que la habían amenazado. Legitimó las marchas que realizó el uribismo en su contra, invitando a la gente a movilizarse si en realidad lo veía necesario. Firmó un acuerdo histórico que empieza a caminar con José Félix Laforí, una de las figuras más asquerosas de la derecha extrema en Colombia. No ha estigmatizado en ningún momento a la oposición y hasta la ha incluido dentro del gobierno en algunos espacios, recibiendo críticas también legítimas de la alternatividad política y comunicacional. Es ciertamente una forma nueva, diferente y mucho más humana de entender la oposición y el conflicto político en Colombia, algo que nunca ningún otro gobernante había hecho. Es quizás de los espacios más meritorios de su gobierno, caminar la palabra con quienes piensan contrario a él. Número 5. Vamos reduciendo la violencia armada en Colombia. Es muy apresurado en tan poco tiempo de gobierno entrar a hablar de una reducción sustancial de la violencia, las muertes y los escenarios de guerra en Colombia.
Aún así, los datos que nos ofrece, por ejemplo, el análisis realizado por la Universidad de Externado, nos arroja una conclusión simple. El nuevo gobierno empieza con una disminución de la tasa de homicidios y con una disminución del número de acciones armadas y de la intensidad del conflicto armado. En el análisis que realizó el profesor Andrés González, por supuesto hay que entender que desde la diversidad de nuestro territorio, la reducción, aunque es generalizada, no se traduce en que todos los municipios epicentro de la guerra se están viendo favorecidos por la misma. Por el contrario, en algunos territorios se ha intensificado la guerra también, pero a grosso modo, comparando las cifras del año anterior, la mejora es evidente. Tanto que aún conociendo las violaciones de derechos humanos que existen en nuestro país, en las primeras 7 semanas del nuevo gobierno, descendieron también los ataques contra la población civil. Ese último dato es el que nos lleva al siguiente punto. Número 6. Cese al fuego. Afrontar la guerra sin disparos. Más de 10 grupos declaran cese al fuego. Y aunque anteriormente ya habían habido ceses al fuego, pero de ahí no se avanza. Este es significativo porque aglutina grupos armados de toda índole, que además de tener fuerte y amplia presencia en diferentes departamentos del país, están en conflicto entre sí y a pesar de eso han encontrado un lugar común: acatar el gobierno del llamado nacional para acudir a la paz total. Esto es significativo para Antioquia, por ejemplo, con la manifiesta intención de los Pacheli, la oficina, los Triana, para acatar el cese al fuego, pero también para el Chocó, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá, entre otros, con grupos como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y muchos más que accedieron al llamado. Sin lugar a dudas, este evento hay que celebrarlo, pero el campo sobre el que camina esta propuesta política es bien complejo, porque en México, en donde se planteó una forma de asumir la guerra a través de la pacificación, con el lema abrazos no balazos, los grupos criminales ampliaron su alcance, y en alrededor de 4 años de gobierno, el país está cerca de superar el registro de muertes violentas ocurridas en el sexenio de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Los procesos más allá de paz, de sometimiento a la justicia, que prevengan la reinserción del conflicto llamada disidencia, va a ser crucial en las mesas de diálogo, que también hay que celebrar. Con algunos grupos armados ya comenzaron. Número 7. Un gobierno negociador y pragmático. El acuerdo histórico con los ganaderos. Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, el gobierno nacional creará un fondo de tierras de distribución gratuita que dispondrá de 3 millones de hectáreas para beneficiar a los y las campesinas de Colombia. José Félix Laforí, como vimos en representación de los ganaderos, firmó un acuerdo en el que dice que ellos participarán para posibilitar la compraventa directa y voluntaria de esas 3 millones de hectáreas. Sin embargo, este otro escenario es más complejo de lo que creemos también. Sabemos que muchas de las hectáreas en manos de los terratenientes en Colombia fueron usurpadas con violencia a través y gracias a la fuerza del paramilitarismo en los 80 y 90. Y hay que añadir que aún no hay pistas exactas de cómo se hará esa compraventa. Solo hay que esperar que el manejo de todo ese dinero sea transparente y sobre todo justo, para que no ganen a usura vendiendo tierras quienes dicen querer contribuir a las soluciones reformativas de Colombia, pero que normalmente han apoyado las decisiones políticas que van en contravía de eso. De todas formas, ver a José Félix Laforí, esposo de María Fernanda Cabal, acusado por supuestos nexos con el paramilitarismo al igual que el gremio al que representa, sentado frente a quien en algún momento de su vida fue guerrillero, firmando un pacto que abre la puerta a una reforma estructural que favorece al campo. Es un extraordinario de paz a todas luces brillante. Este es un gobierno más pragmático de lo que creíamos. Número 8. Definitivamente estamos transformando las relaciones con Estados Unidos y el exterior. Ya los colombianos no necesitamos visa para ir a Reino Unido, aunque la verdad a muchos de nosotros quizás ni siquiera se nos había pasado por la cabeza hacerlo. Y el gobierno nacional ya también pidió al gobierno de Estados Unidos eliminar la visa para los colombianos que quieran viajar a ese país gringo. El contacto con el Grande del Norte, aún siendo diplomático, es directo y habla del respeto a la soberanía de las naciones latinoamericanas. De igual forma, el centro de las conversaciones y en consecuencia de las agendas políticas es la protección del medio ambiente y la selva amazónica. Número 9. Se avanza en la implementación del acuerdo de paz que el anterior gobierno había entorpecido. Vamos a escuchar esto. Entonces pregunta, ¿y cómo se va a cumplir el primer punto del acuerdo de la FARC? Respuesta, el gobierno pasado nunca pensó en eso. De donde saco mi conclusión. Nunca construyó un fondo o algo que avanzara o algún sistema de endeudamiento interno o de consecución de recursos adicionales que nos permitiera comprar paulatinamente y no en un lapso de 30 años, los actuales campesinos estarán muertos en esa época,
sino para dentro de aquí a 4 años, 30 millones de hectáreas. Estas palabras de Petro se dan en la reinstalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación de los acuerdos de paz, que en los últimos 4 años pasó de problema en problema, por parte y parte, para poder efectuar su trabajo en pleno. Y es que sabemos lo que piensa el uribismo con relación a la pacificación del país. En ese evento también se reinstaló la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y es en definitiva una forma de arrancar con buen acelerador, a recuperar el tiempo perdido sobre el trabajo de las instituciones, en la garantía de la implementación de lo que se firmó por allá en el 2016. Más de 340 firmantes de paz han sido asesinados. Número 10. Se hacen esfuerzos para salvaguardar la economía agrícola. 8.000 toneladas de fertilizantes llegaron desde Venezuela hasta Barranquilla, luego de que se reactivaran las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y si vemos que en Colombia los fertilizantes están triplicando su precio normal, según afirma el mismo gobierno, abrir este sector de importación es un inmenso avance, porque estas 8.000 toneladas, por ejemplo, llegaron con descuentos especiales que pueden permitirle al campesinado y a los empresarios agrícolas ahorrarse alrededor de $100 por tonelada. De igual forma, lo que dice el gobierno mientras se normalizan los precios es que el gobierno comprará fertilizantes en el exterior y los subsidiará. Número 11. La titulación masiva de predios. Entre el 21 de septiembre y el 15 de noviembre, el Ministerio de Agricultura informó que va a titular más de 680.000 hectáreas para 10.800 familias de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes a través de 11.200 títulos. Esto es una entrega masiva de predios, una transferencia de tierra que pasa a estar legalmente en manos de personas que hace tiempo estaban en espera de que les respondieran. Este evento de resignificación va a ocurrir en 19 departamentos y es un mensaje de tranquilidad para la reforma agraria y el cumplimiento de los acuerdos de paz que pretenden dar contexto de accesibilidad a la tierra en el país. Número 12. Tienen esta nación discutiendo sobre lo estructural. Las discusiones que desde el gobierno se han impuesto en la opinión pública son cosas totalmente diferentes que por fin personas como usted y yo las estamos conversando en nuestras cotidianidades. Y en medio de esos debates, los uribistas se han visto en la obligación de defender la Ley 100 en medio de la reforma propuesta a la salud. Los antiambientalistas se han visto obligados a defender el glifosato y el fracking, que a propósito no irán más en el país. Los empresarios explotadores se han visto obligados a defender la Ley 789 de Álvaro Uribe expedida en el 2003. La supuesta oposición inteligente se ha visto obligada a hablar de cómo legitiman que las personas se armen para defender disque su democracia. Y bueno, así sucesivamente ahora las discusiones en la opinión pública no solo dejan entrever quién es quién verdaderamente en el panorama político, sino que se están sentando sobre temas verdaderamente estructurales que necesitábamos discutir y transformar desde hace tiempo, como los que recién acabo de mencionar. Número 13. Puestos de mando unificados por la vida. En el afán de lograr llegar a los lugares en donde la ausencia de Estado y la inseguridad predominan, el gobierno ha sacado un plan piloto de puestos de mando unificado por la vida, que contarán obviamente con presencia de la fuerza pública en su respectivo municipio, pero también con el acompañamiento de la comunidad internacional y, más importante aún, de organizaciones de la sociedad civil. El asesinato sistemático de líderes sociales y las masacres aún no cesan, de manera que sobre estas estrategias sí que se debe ejercer bastante voluntad política. ¿Cómo le ha parecido hasta ahora la gestión del nuevo gobierno? ¿Qué otros puntos debemos tener en cuenta para el siguiente capítulo? Déjenlos aquí en los comentarios que voy a ir a leerlos de inmediato. Recuerden seguirnos en cada una de estas plataformas para conocer todos los formatos de contenido, de análisis, de crítica política que desarrollamos día a día. No crean nada de lo que decimos. Construya su propio criterio, contraste la información, discuta con ella. Aprópiese de las realidades sociopolíticas de su territorio. Tenga libertad de pensamiento. En eso es que debe basarse la promoción de la comunicación alternativa. Gracias por su apoyo. Una producción de Cofradía para el Cambio.